y hay por ahí 200 y pico periscopes en los que podéis ver todo lo que os voy a decir hoy y que van a ser resúmenes de lo que hemos dicho desde hace 2 meses. El neoliberalismo ha fracasado en muchas cosas, pero ha triunfado en otras. El mayor triunfo del neoliberalismo, sin dudas de ninguna clase, desde Margaret Thatcher hasta aquí, hoy me atrevería a decir también desde Ronald Reagan, Margaret Thatcher hasta aquí, ha sido que se cargaron completamente los sindicatos. Estoy hablando, se cargaron completamente los sindicatos en sus países y de alguna manera en la Europa, en la Unión Europea liberal o neoliberal, también se cargaron los sindicatos. Es ridículo hoy escuchar a los sindicatos, entre otras cosas porque aún no se han dado cuenta y porque no son demasiado honestos en lo que comentan. ¿Por qué la gente no entra hoy día en los sindicatos? ¿Por qué los jóvenes? ¿Porque no hay jóvenes en los sindicatos? ¿Por qué los sindicatos en realidad se han dedicado a defender cosas de los que llevan muchos años militando en los sindicatos y dentro de 4 días no existirá nadie en los sindicatos? ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han permitido lo que han permitido a lo largo del tiempo? ¿Por qué han consentido que la gente que tiene trabajos de una semana, de un mes, de 3 días, de los que queráis, sobre todo en los sectores de servicios, por qué esa gente no se ha afiliado a los sindicatos? Porque no veían los sindicatos ninguna posibilidad de defensa de sus intereses. No veían los sindicatos a nadie que les pudiera ayudar a defender sus intereses. Los sindicatos se han ganado a pulso desaparecer. Y esto hay que apuntárselo al neoliberalismo ese que yo digo que ha fracasado, pero que ha tenido algunos éxitos concretos. Este es uno. No existen los sindicatos. Y otra cosa, Pablo Iglesias, no existen los conflictos sociales que había antaño en el sector de la construcción, en el sector del metal, en el sector minero, en el sector textil, en el sector de, por ejemplo, de la marroquinería, etcétera, 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 etcétera. En el sector naval incluso. Cuando haya muchos problemas en el sector naval, siempre aparece la empresa que contrata un par de proyectos de más o menos interés y aquellos grandes conflictos que había en Galicia, por ejemplo, o en Cádiz, en Andalucía, de la noche a la mañana desaparecen porque se da una carga de trabajo para que estén tranquilitos. No hay conflictos sociales, sindicales, no hay conflictos sociales ni en el sector naval, ni en el sector de bienes de equipo en estos momentos en España. Y menos en la construcción, que en estos momentos está en un grado de debilidad que asusta. Y como comprenderéis, si todo el trabajo va al sector servicios, si todos nuestros estudiantes cuando salen de la universidad se tienen que dedicar a trabajar en la restauración, en la hostelería, o sencillamente a servir copas en un bar o en un restaurante, la realidad es que tenemos a los jóvenes completamente despendolados. No están sindicados porque no consideran que merezca la pena y nadie cuida de ellos ni los protege. Ahí es donde Podemos tenía una labor muy importante que hacer. Ahí es donde Podemos puede representar a la gente que se siente maltratada, desigual, con un trabajo que no vale para cascarla y sin ningún futuro claro para el día de mañana. Luego, Pablo Iglesias, cuando hablas de debate sobre los conflictos sociales, por favor, si quieres hablar de conflictos sociales, como mucho, tendrás que meterte en el sector de los servicios, la sanidad, la educación, cada uno con su problemática impresionante. Te tendrás que meter con aquellos que quieren que la universidad se la tenga que pagar cada uno en estos momentos. Te tendrás que meter, lógicamente, en ese tipo de sectores a los que el PP les ha dado caña sin piedad e incluso el PSOE colaboró seriamente al principio. Luego, los sectores sociales de verdad, los que antaño hacían huelgas y que en el fondo, más allá del transporte, el transporte, recordáis que ha dado lugar a montones de detenciones, denuncias y 1000 cosas injustas, los transportes, digamos, de las grandes ciudades, esos transportes, eso es un sector social, sin duda,
porque el transporte afecta a la ciudadanía, afecta a los que están en él, y igual que en el sector de la educación y en el de la sanidad, no es un sector que dependa solo de los que están en la sanidad, sino que nos afecta a todos los ciudadanos que llevamos hijos a los colegios, a las universidades, a los centros de formación profesional, a donde sea. Y lo mismo con los hospitales. Las mareas funcionaron y no tuvieron nada que ver con los sindicatos prácticamente, aunque ellos se trataron de meter en el cotarro. Los sindicatos han desaparecido. Y como decíamos, lo que hoy día son conflictos sociales, son conflictos muy distintos a los que había antes, en los que no está claramente definido una clase social contra otra clase, ni muchísimo menos. Ha cambiado eso a lo largo de los últimos 30 años y cuando debatís de esto, en el fondo quiere decir que os habéis quedado estancados en lo que aprendisteis en vuestros años de universidad, en vuestros años en Venezuela o donde queráis, os habéis quedado estancados en algo que en este momento en España no es comparable. España es distinta. España es un país en desarrollo con grandísimos problemas. Pero lo que tenemos que cuidar cuando hablamos de conflictos sociales, estamos hablando de eso, de que a la gente cuando termina junio la dan de baja como profesor en un colegio, en un instituto, y que cuando llega septiembre la vuelven a dar de alta, no le indemnizan y ahora, gracias a Dios, la Unión Europea nos está facilitando que les indemnicen. Por ahí va la cosa. Hay que defender a la gente de la educación, hay que defender a la gente de la sanidad, las grandes mareas que organizaron el 15M, sin dudas de ninguna clase, y que Podemos tiene que volver a ir ahí, que es donde está su base. ¿Quién puede decir que la gente de la educación, toda la gente de la educación, toda la gente de la sanidad, quién puede decir que esa gente sea claramente de izquierdas o radical de izquierdas o comunista o tan siquiera socialdemócrata, me atrevería a decir? No, hay de todo. O sea, hay gente que piensa, podríamos decir, gente de centro, hasta gente de derechas y gente de izquierdas moderadas. Y también hay radicales, faltaría más. Pero Podemos no puede ser un partido radical. Las mareas verdes, la marea de la educación, las mareas rosas, las mareas de todo tipo y variedad en España, no son radicales de izquierda ni muchísimo menos. Y no les habléis de comunismo porque lo que recuerdan del comunismo es las millones de personas que Stalin mandó para Siberia. Eso es lo que recuerdan del comunismo. Y los viejos, y lo que han contado los viejos en España tras la guerra civil, es que el Partido Comunista se comió al Partido Socialista, se puso a las órdenes de Stalin e hizo verdaderas aberraciones también en el campo, digamos, de la izquierda republicana. Igual que la derecha, por descontado, 1000 veces más la derecha, sin duda de ninguna clase. Pero cuidadito, que no olvidemos que en España, en la dictadura, había dos cosas: comunismo muy ligerito, pero que por ahí intentaba organizar la rebelión, y por descontado estaba el fascismo franquista. Pues bien, la gente lo que recuerda de esos tiempos y está grabado en su mente, o incluso genéticamente se lo han transmitido sus abuelos o sus padres, es que el comunismo ha fracasado, fuera y en España, que el comunismo no tiene ningún futuro, que el anticapitalismo visceral del amigo Urbán y compañía no va a ninguna parte. Tenemos que ser capaces de entender cómo está cambiando el mundo, que además está cambiando como nunca. Y ahí ese fallo tuyo, Pablo Iglesias. No se ha ralentizado la política en España, ni muchísimo menos. ¿Cómo se va a ralentizar? Pero hay que tener en cuenta una cosica. Como no seamos capaces de salir de las bobadas del Congreso de los Diputados, del Senado, como no seamos capaces de hacer abstracción de esto, e incluso abstracción de lo regular que estamos gobernando en ayuntamientos y comunidades, si no hacemos abstracción de esto, no nos daremos cuenta que el problema que hay en estos momentos, el problema al que nos enfrentamos, es un grandísimo problema y que nada se ha ralentizado, todo lo contrario. ¿Qué han dicho hoy tras las reuniones del Fondo Monetario Internacional cuando han venido por acá?
¿Qué es lo que se está debatiendo en Estados Unidos en el Banco Mundial? ¿Qué se está debatiendo en estos momentos, señores? No nos equivoquemos. Están diciendo que después de haber cerrado todas las cajas españolas, prácticamente todas, las cerramos porque hubo gente que quiso cerrarlas. Nunca debimos dejarlas cerrar porque en el fondo se costaba poco dinero el sanear las cajas y sin embargo costaba muchísimo dinero sanear los bancos. Pero los bancos impusieron, siguiendo la onda europea, y las cajas desaparecieron y ahora resulta que tenemos media docena, 5 bancos, 6, pongamos 10 contando alguno pequeño, de verdad. Y ahora resulta que nos están diciendo los del Fondo Monetario Internacional que tenemos que hacer otra concentración bancaria. ¿Qué quiere decir eso? Que después de haber metido 500.000 millones de euros en España de una manera u otra para garantizar que los bancos puedan seguir funcionando aunque estén quebrados, ahora nos dicen, y no estamos de acuerdo, y ahí Pablo Iglesias un planteamiento muy fuerte y muy serio, y Errejón también, porque si no entendemos esto, ¿a qué coño jugamos a la política? Si ahora quieren que los bancos se concentren otra vez, quiere decir que les parece, en España que prácticamente no quedan escasamente 10 bancos, quieren que se concentren. Pero ¿cómo se concentran? Si están todos quebrados. O sea, vamos a concentrarlos en los más grandes. O sea, al Banco Santander le vamos a sumar ¿el cuál? El Sabadell y el Popular. A la Caixa le vamos a sumar definitivamente Bankia. ¿Qué es lo que quieren decir cuando dicen que vamos a concentrar los bancos? Si están quebrados hoy, todos ellos sueltos, y recordad lo que estoy diciendo, están quebrados los bancos, quebrados, y lo dice una persona que sabe los balances de los bancos españoles. Si los bancos los juntamos y están quebrados, lo que salga seguirá quebrado. Y seguiremos teniendo problemas, pero es que además nos dirán que con esta excusita tenemos que resolver 170.000 millones de euros de fallidos nuevos en hipotecas, sector inmobiliario, que no acaba de hacer daños. Tenemos que entender esto, está pasando cosas, no está nada ralentizado, todo lo contrario, y nos pueden dar tal estacazo si intentan que saneemos 170.000 millones de euros en estos momentos, que no tenemos ninguna posibilidad para hacer nada si lo consintiéramos. Y no hablo desde una perspectiva de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Estoy hablando desde una perspectiva racional. Y lo racional quiere decir que no debemos consentir que los bancos se vuelvan a fusionar. Es más, hay que cerrar los bancos que están quebrados definitivamente, sin piedad. Y si hay que cerrar el Santander, se cierra, sin problemas, Pablo Iglesias. Si el Santander está quebrado y no da juego, no es casualidad que el Santander haya caído prácticamente un 70% en los últimos años. No es casualidad, es que el Santander no vale lo que cotiza en bolsa. Una semana lo intentan subir, un 2, un 3, un 4, un 5%, igual que se está haciendo en Alemania, se intenta subir el Deutsche Bank, que está quebrado, súper quebrado, que nunca se podrá salvar. Y lo mismo hacemos en España. Con el dinero que nos presta el Banco Central Europeo, compramos acciones para subir el valor del Banco de Santander en bolsa o el de Telefónica, que también vale el doble de su valor. O sea, que el valor en bolsa es el doble de lo que realmente vale, o incluso es todavía menos su valor. Nosotros tenemos que tener claro que esto no son planteamientos radicales, ni de Rejón, ni de Urbán, ni de Monedero, ni de Pablo Iglesias. El sector financiero en estos momentos está evolucionando, tanto que yo soy de los que dice que se va a extinguir. Fijaros lo que digo. Si no tenemos claro que el sector bancario se va a extinguir, es difícil que podamos entender nada en estos momentos. Y sin embargo, el sector bancario y financiero se va a extinguir, y más rápido de lo que yo mismo pensaba hace escasamente 2 años. ¿Por qué? Porque están quebrados. Y ya no tiene lógica que estemos sosteniendo entidades que están quebradas. Ergo, de ralentización nada. La píldora que nos quiere meter el Fondo Monetario Internacional y, lógicamente, el Banco Central Europeo es
que se saneen, que se fusionen